Senador, a propósito un poco de lo que ha planteado el ministro del Interior subrogante sobre las medidas de seguridad, ¿qué alternativas son las que evalúan ustedes que se hacen Sí. necesarias? Como demócratas reiteramos nuestra solicitud al presidente de la República de convocar al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué al COSENA? Porque es el órgano asesor del presidente de la República en materia de seguridad nacional. Lo que hemos visto por parte del crimen organizado, con un alto poder de fuego, incluso atacando con arma de guerra a nuestras policías, la ola de secuestros que hemos vivido las últimas semanas, amerita, a nuestro juicio, convocar al Consejo de Seguridad Nacional y en esa instancia no solamente escuchar a nuestras policías, como ha anunciado el subsecretario y la vicepresidenta de la República, sino que también a las Fuerzas Armadas. Desde enero que está en discusión una reforma constitucional que presentamos con la senadora Rincón para establecer que la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras sea permanente. Está en la propuesta constitucional y en varios proyectos de ley la creación de una policía fronteriza especializada. Hemos visto que parte de los venezolanos detenidos registraban órdenes de expulsión que no se cumplieron. Entiendo que uno de ellos volvió a ingresar al país. Entonces necesitamos disponer de todos los medios que establece nuestro ordenamiento jurídico para la custodia de las fronteras y la expulsión, y que se hagan efectivas esas medidas de expulsión frente a la inmigración ilegal. ¿Cuál es la diferencia que podría hacer el COSENA, senador, respecto a lo que significa esta Comisión de Seguridad que está actuando? El Consejo de Seguridad Nacional es una instancia formal y no solamente involucra a las policías, sino que también a las Fuerzas Armadas. Recordemos que el día de ayer renovamos el estado de infraestructura crítica en la frontera norte del país, pero lo que estamos pidiendo es que esa presencia sea permanente. Las Fuerzas Armadas, con su capacidad logística, de comunicaciones, territorial, tienen mucho que decir frente a la migración irregular y el combate al crimen organizado. Yo creo que es importante escuchar a las Fuerzas Armadas en el marco de lo que es el Consejo de Seguridad Nacional, que es una instancia formal, y no solamente escuchar a las policías, al crimen organizado con su alto poder de fuego, cuando ya empieza a atacar en la capital a funcionarios policiales con granadas, con armas de guerra, se le enfrenta con toda la capacidad. Y las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir. Yo no soy partidario de prescindir de las Fuerzas Armadas en este esfuerzo. En ese sentido, ¿es favorable que se aplique un estado de excepción, por ejemplo, la región metropolitana con ciertas características especiales? Yo creo que un estado de excepción constitucional como el estado de emergencia, con la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, los secuestros, los ataques a nuestras policías, debe ser evaluado en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, donde por la Constitución tiene garantizada su presencia las Fuerzas Armadas. Me parece muy importante, junto con la ley que promulgamos hoy día, que fue originada en una moción que presentamos en el Senado, que establece que el contrabando de dinero es un delito y ya no solo una falta, porque es la forma de combatir el financiamiento del narcotráfico y el crimen organizado. Pero no es suficiente. Necesitamos que las Fuerzas Armadas puedan asesorar al presidente de la República en el marco del Consejo de Seguridad Nacional para adoptar todas las medidas que signifiquen enfrentar el crimen organizado y la inmigración irregular. Senador, también respecto a lo que narraba el ministro subrogante, estaba estos diálogos con el gobierno de Venezuela. ¿Es factible usted que esto se pueda concretar, llegar a buen puerto en la materia de expulsión? Creo que es importante que el gobierno se ponga firme con Venezuela, con la dictadura venezolana y también con el gobierno de Bolivia, y que exija que la reconducción, que es hacer efectiva la expulsión de migrantes irregulares, sea efectiva.
Bueno, lo decía el ministro del Interior precisamente, ni siquiera Venezuela está aceptando que los aviones de las Fuerzas Armadas chilenas puedan reconducir hoy día a migrantes venezolanos expulsados. Y eso requiere, a mi juicio, mayor firmeza en exigirle a esos países que se cumpla con la legislación internacional en esta materia.